Hola, ¿qué tal mis genias y mis genios? Hoy vamos a conocer la página web de simplementeciencia.com. Soy Mario Olivares Ortega y esto es Simplemente Ciencia. ¡Yahoo! Simplemente Ciencia. Ok, aquí estamos en la página web de simplementeciencia.com. Aquí cuando tú entras, lo primero que ves a la última entrada. Esta mezcla va a salir ciencia y va a salir un real. Esta página se divide en tres pilares. En tres, como Rengoku, tres pilares. El pilar de la llama. Miento. Volvamos a... Se divide en tres pilares. Uno que es ciencia, otro que es un Real Engine y otro que es páginas web o páginas de nicho. Que eso lo voy a ver después, muy después. Me conozco, me voy a obsesionar con un Real Engine porque quiero hacer algo genial. Ahí te voy a explicar lo que quiero hacer. Ahora, en ciencia tú entras... Tú entras y está todo lo que es ciencia. ¿Qué es lo genial de esto? Oh, mira, suscríbete y yo te aviso cuando suba algo nuevo. Interesante. En ciencia vas a encontrar distintas entradas. Por ejemplo, la persona más inteligente del mundo, la mujer más inteligente del mundo, cómo ser inteligente, la parte del cerebro, etc. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos va a enlazar a un Real Engine. Yo me meto a un Real Engine y mira, fíjate, en un Real Engine tú entras y va a estar exactamente así como está esto. Contenido, bla, que un poquito se explica básicamente, y después viene la parte de PayPal, la parte de donaciones. Es como, esto es gratis, es todo gratis, y las donaciones son 100% voluntarias. O sea, si me quieres donar $1, genial. Si me quieres donar 10, 20, lo que sea, yo soy feliz. Así que esta es la parte de donaciones que tú puedes, aquí cuando tú dones, elegir. ¿Sabes que quiero mayor contenido de un Real Engine? Más de páginas de nicho, más de investigación y ciencia, etcétera. Lo envías, yo lo leo y me esfuerzo en cumplir tu placer. Así que eso sería donaciones. Pero volviendo a la página web, como esto es gratis, simplemente pido una donación voluntaria. Ahora, abajito están las últimas entradas. Lo último que voy de un Real Engine, solamente un Real Engine, va a estar aquí. Y abajito, bajo de eso, aparece cómo seguir el curso. Va a mi introducción, después va, por ejemplo, el Epic Launcher y después voy a ir agregando más y más cositas. Lo bueno de esto es que tiene un orden y cada vez que yo suba algo en la página web de YouTube, va a estar automáticamente también en la página web de YouTube. En el canal de YouTube va a estar automáticamente en la página web. Así que, bien. Ahora, tú entras a cualquiera. Por ejemplo, vamos al Epic Launcher. Entramos al Epic Launcher y ¡pum! Aparece toda la información. Yo hice el video de Epic Launcher, explico bla, pero aquí tú tienes mayor información. ¿Para qué? Para cuando llegue la noche y no estés viendo videos, agarras tu celular o tu tablet y empiezas a leer un poquito de información. Está súper bien explicado. Lo explico así como a prueba de, como para mí. Y hay comentarios, por ejemplo, en azulito. Siempre están en azulito las cosas que escribo yo personalmente. En la foto hay descripciones abajo para que tú sepas más o menos de qué trata. Y va hablando. Ahora, en azulito, por ejemplo, y aquí mismo, dice una muy buena práctica. Es, por ejemplo, aquí estoy hablando de cuando tú quieres actualizar un Real Engine. Por ejemplo, si estás trabajando en el 5.0, hiciste tu proyecto, todavía está funcionando bien y se te ocurre actualizar, ¿para qué vas a actualizar? ¿Cuál es el fin de actualizar? ¿Por qué? Porque te puede suceder que se buguee entero, se rompa el juego. Entonces, por eso, lo ideal es no actualizar. Y si llegas a actualizar, ojo con esto, una muy buena práctica es clonar siempre los proyectos que estén funcionando al 100% sin ningún error. Y experimentar en el clon o al revés. Es un respaldo excelente, lo malo que es que tú utilizas mucho más espacio en el disco. Elimina siempre todo lo que puedas, porque si no tu disco duro va a explotar, ¿ok? Bien, súper simple. Entonces eso es lo interesante de la página web. Y abajo están los comentarios. Si tú quieres hacer un comentario de, por ejemplo, cómo hacer un mesh, no lo escribas en el Epic Launcher, porque aquí estamos hablando solamente de Epic Launcher, dudas de Epic Launcher. Si quieres dudas de otra cosa, en la otra cosa. Si quieres que yo te lea, envía un comentario en la página web o en YouTube. Las dos, se escriben las dos partes, te aseguro que lo voy a leer. Los dos me llegan al celular, así que lo voy a leer sí o sí y lo voy a responder. O sea, si me estás preguntando las dos partes, porque de verdad es importante y lo vamos a responder. ¿Ok? Ok, tengo pagada esa palabra. Ok. Listo. Y eso sería todo. Eso sería todo lo que es la página web, lo ordenado que está. Así que nada más, ya está, corto, preciso y estamos. Ahora, ¿por qué son
es súper importante la ciencia, porque la ciencia te va a explicar más o menos cómo funciona el cerebro, cómo funcionan zonas del cerebro. ¿Por qué? Porque en Unreal Engine lo que yo quiero hacer es unir la ciencia con Unreal. Es un juego, todo esto es un juego. Y es como un manual que hay que seguir y hacer el juego que tú quieras hacer. Y en mí me encantan los Souls. Soy fanático de los Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Ahora mismo Lies of P, juegazo, y un sinfín de juegos que son... Me gusta esa parte de edificios, esa parte de puzzle, está todo tan bien hecho. Quiero hacer un juego en 2 dimensiones, con su toque de Souls. Vamos a ver cómo sale. Obviamente no voy a poder comparar un Dark Souls con lo que voy a hacer. Obviamente hay una persona en la hora hay como 500, así que no. Pero lo que sí quiero hacer es que en una parte del juego lancen un poder con los pensamientos. ¿Cómo? Hay un bichito, que me da lo mismo la marca. De hecho, esta marca no me gusta porque los compadres son súper... quería ocuparlo, compra el programa y bla. Esto es un electroencefalograma, ¿ya? Este tiene varios canales, entonces lo que hace esta maquinita, simplemente tú la colocas en la cabeza y recepciona los cambios de sinapsis que ocurren en el cerebro. Cada vez que tú piensas, se envían químicos a otra zona del cerebro y ese químico, que se le conoce como un golpe eléctrico, ese golpe eléctrico genera un magnetismo. Y estos receptores lo que permite simplemente reconocer dónde está ese magnetismo. Por ejemplo, yo me lo coloco y pienso en una manzana. Listo, la manzana está por aquí, lo reconoció. Después digo manzana roja está por acá. Entonces el poder del envío de la información de la máquina es mucho más preciso que solamente pensar en manzana. ¿Se entiende? Entonces de esto hay muchos más baratos. Por ejemplo está Neurosky, está... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Muse, que también son baratos. Barato, $20, $50, barato para todo lo que puedes hacer. Este vale como $800. Pero, ¿por qué tan caro? Porque necesito experimentar. Necesito ver dónde está la información y trabajar en Unreal Engine. Esto yo lo logré hacer en Unity. En Unity lo complejo era que esto se lo conoce como interfaz cerebro-máquina. Lo complejo de Unity que esta interfaz tenía que llegar a un tipo de lenguaje y ese lenguaje a otro. Entonces tenía que llegar a Python y de Python transformarlo a C#. Entonces era un cacho, era un cacho. Entonces en Unreal, como existen los blueprints, podríamos hacer algo mucho más interesante. Así que este es el norte, crear el videojuego, súper simple, y después tratar de enlazar cerebro-máquina. ¿Para qué? Para tratar de tirar un poder con los pensamientos. Sería la puta madre. Así que ese es el norte de lo que estoy haciendo. O sea, voy a explicar. ¡Ay! Se me cayó no sé. Es el norte de lo que estoy haciendo. Y obviamente tenemos que aprender a ocupar todo Unreal. Entonces este curso es completo de Unreal. Completo. Ya me he aprendido muchas cosas. Y el norte es aprender mucho más. Y entre usted y yo vamos a aprender mucho más. Así que eso, otra cosa más importante, en la página web, exactamente en la parte de Unreal, voy a crear aquí algo distinto, quizá un enlace nuevo con todo lo que es blueprints. Porque en el trayecto del curso vamos a aprender distintos blueprints, etc. Y cada vez vamos a aprender uno nuevo. Entonces cada vez que aprendamos uno nuevo, en vez de regalar una entrada, que obviamente va a estar en la entrada, pero también va a estar en esta parte de blueprints, que va a ser como nuestro diccionario. Cuando se nos olvide, ay, ¿cómo se hacía el branch? O sea, ¿cómo era? ¿Cómo funcionaba el branch? Vaya al diccionario y ahí está la aplicación. Así que, ya está, ¿viste? Vamos a hacer algo genial. Y quiero puro empezar. Así que, espero que te guste y nos vemos pronto. Mi nombre es Mario Levaré Ortega. Fue un placer. ¡Yahoo!